buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Nos conectamos en vivo por las redes sociales, estamos saliendo en Facebook Live. Este día domingo de resurrección del 2021, te damos gracias a Dios porque Jesús vive, amén. Jesús resucitó, no se quedó en esa cruz. Jesús reina para siempre. Y estamos alabando, estamos orando, estamos bien contentos, bien animados aquí. Y te damos la bienvenida. Démosle un fuerte aplauso a los que se conectan por medio de las redes sociales, de YouTube y Facebook. Bienvenidos sean todos ustedes, donde quiera que nos estén viendo. Reciban un cordial saludo de sus pastores Mario y Pati Torres, de aquí de la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Te damos gracias por estar en sintonía allí en casita, donde quiera que te encuentres, ¿verdad? En el país que estés. Te damos gracias por estar ahí todos los domingos a esta hora, a la 1:30, estamos saliendo en vivo por estas redes sociales. Así que sean bienvenidos. El día de hoy tenemos el gusto de tocar unas canciones, Jonathan, para el Señor. Amén. Vamos a tocar 2 canciones, así que adelante, cantemos al Señor. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por la vida de Jonathan. Que Dios te siga usando, mijo, para la gloria de Dios. Amén. Cuán bello es el Señor, ¿verdad? No tenemos palabras cómo agradecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Así que, ¿trajeron su Biblia? Sí, espero que hayan traído su Biblia. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 24 de Lucas. Si quieren acompañarnos allí, si nos quieren acompañar, y vamos a leer los versículos 5 y 6, que dice así. Ahí lo ven en su pantalla. Dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, sino que ha resucitado. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú aumentas nuestra fe y te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nos inspira y nos da fortaleza, Señor, y nos da gran consuelo saber, Señor, que tú no te quedaste en esa cruz, tú resucitaste de la muerte, Señor. Y porque tú resucitaste, hoy tenemos vida eterna, Señor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice esta palabra que vamos a compartir hoy en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, gloria a Dios. Jesús resucitó al tercer día, mostrando que es el Hijo de Dios. Venció la muerte con poder, porque Él resucitó. Amén. Nosotros también entonces resucitaremos y estaremos con Él por siempre. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? ¿Ven? Porque Jesús, démosle un aplauso al Señor, porque el Jesús no se quedó en esa cruz. Jesús venció la muerte, ¿verdad? Y resucitó al tercer día con poder. Amén. Entonces, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos tenían mucho miedo, ¿sí? Se sentían temerosos, se sentían con miedo, se encontraban escondidos, ¿sí? Y se hacían muchas preguntas. El temor se había apoderado de ellos y sus esperanzas de liberación se habían esfumado, ¿sí? No se acordaban de las palabras que Jesús les había dicho cuando andaba con ellos, ¿verdad? Lo habían visto morir, ¿verdad? Muerto en esa cruz, y habían visto cómo lo habían enterrado en esa tumba, ¿verdad? Ellos estaban pues con muchas emociones encontradas, ¿verdad? Yo imagino Pedro haber dicho, no, había negado al Señor 3 veces, ¿verdad? Y cómo se sentía Pedro, ¿verdad? Había fallado al Señor, a pesar que le había dicho, no, yo estaré dispuesto hasta ir a la muerte contigo, ¿verdad? Yo nunca te negaré. Falló, ¿verdad? Se sentía muy mal, incluso había pensado regresar a la pesca, otra vez a su anterior oficio, ¿verdad? Y estaban esperando, ¿verdad? Jesús murió el día viernes, ¿verdad? Fue crucificado como a eso de las 9 de la mañana y pasó ahí en la cruz hasta las 3 de la tarde. Y entonces, ya cuando iba a empezar el día sábado, ¿verdad? Que empezaba, según el calendario judío, a las 6 de la tarde, del día viernes, ya empezaba el día de descanso, de reposo. Decidieron bajar el cuerpo, pedir autorización para bajar el cuerpo de Jesús y llevarlo a una tumba, ¿verdad? Que estaba ahí disponible para el Señor Jesús, que nadie había usado, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios por eso. Dios ya tenía preparado ahí un lugar, ¿verdad? Especial, donde iba a reposar su cuerpo. Además, solo lo iba a necesitar la tumba nada más que 3 días, pues no, ¿verdad? Entonces vemos ahí, ¿verdad? Que había pasado ya el día sábado, ¿verdad? Un día muy tenebroso, lleno de insertación. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice así, Lucas 24, capítulo 1, verso 1 dice, Lucas 24, 1 dice, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado y encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Amén. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Vamos a ver ahí una fotografía, ¿verdad? Jesús se había levantado de la muerte. Amén. Mientras estaban, dice, allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Y las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias de las mujeres quienes contaron los apóstoles lo que pasó. Veamos la siguiente diapositiva y vamos a ver ahí, dice, ahí estaban las mujeres, ¿verdad? Pero lo dice que los hombres del relato, dice, ¿verdad? Del relato les pareció una tontería y no le creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver
Por sí mismo, agachándose, miró hacia adelante y vio solo los lienzos de lino vacíos y luego regresó a casa preguntándose qué había ocurrido. Bueno, el día de hoy vamos a ver algunos puntos importantes, ahí como lo ven en la diapositiva. Número 1, vamos a ver la incredulidad de los discípulos, Lucas 24:11. Número 2, vamos a ver Jesús les explica las escrituras a dos de sus discípulos, Lucas 24:27. Número 3, vamos a ver que Jesús se les aparece a los 11 discípulos, Lucas 24:36, 48. Y vamos a ver también la gran comisión en Lucas 24:47 y 49. Y también, esta la vamos a ver también en el libro de Mateo, Mateo 28:19. Y también vamos a ver, número 5, la ascensión de Jesús, Lucas 24:50 al 53. Entonces vemos aquí la incredulidad de los discípulos, ¿verdad? Vamos a ver ahí que Lucas 24:11 nos habla de que estas mujeres llegaron, ¿verdad? Llevaban especies aromáticas, iban entonces a ungir el cuerpo de Jesús, porque ellas no, se les había olvidado la escritura que Jesús les había dicho que resucitaría al tercer día, ¿verdad? Ellas pues iban a ungirlo porque el cuerpo, ¿verdad? Tenían que, ya se empezaba a descomponer y tenían que ponerle especies aromáticas, ¿verdad? Y el cuerpo estaba de esa manera hacían que no le era tan mal, ¿verdad? Que se conservara un poquito más el cuerpo ahí. Así que los discípulos, dicen, no creyeron el testimonio de las mujeres que habían visto a Jesús resucitado. Habían 2 hombres que se les aparecieron, dice el relato de Lucas. En Mateo, en los otros evangelios, dice que eran 2 ángeles, ¿sí? Que estaban allí, que les dijeron, ¿por qué buscan a Jesús? Dice, ¿verdad? Él no está aquí. ¿Sí? ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Les dice, Él no está aquí, ha resucitado. Y recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. ¿Ves? Entonces, llegaron estas 2 mujeres, más adelante dice que era María Magdalena, iba también, según el verso 10, Juana, María, la madre de Santiago, y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero mira lo que dice el versículo 11, dice, la incredulidad de los discípulos, mira qué pasó, pero dice, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Mira, qué poca fe, ¿verdad? Jesús les había dicho que era necesario padecer y que iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, pero que al tercer día iba a resucitar de la tumba. ¿Amén? Y ellos dijeron, no, qué locura. Me imagino que han de haber dicho a estas mujeres, ¿verdad? Están locas, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo alguien va a resucitar de la muerte al tercer día? No, ya llegue, ya, ¿verdad? Y no les creyeron, ¿verdad? Las mujeres como que no tenían voz ni mando, ¿verdad? En ese tiempo, y no les creyeron. Pero dice otros evangelios que Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver que por sí mismo si era cierto, ¿verdad? En otros evangelios dice que también salió Juan, ¿verdad? Corrieron los 2, pero que Juan llegó antes, ¿verdad? Pero no entró a la tumba, pero Pedro sí llegó y él se metió de una vez a la tumba y vio los lienzos ahí que nuestro Señor había dejado, ¿verdad? Envueltos y todo, y estaba tal como lo habían ellos dejado, y entonces creyó, ¿sí? Y había también otro discípulo más adelante. Vamos a leer también, nos relata la incredulidad de estos discípulos, uno llamado Tomás, que no creyó hasta que vio a Jesús personalmente. Quiero que me acompañen ahí, vamos a ir al libro de San Juan. ¿Te acuerdas? Estamos estudiando el libro de San Juan, ¿verdad? Y vamos a ver el capítulo 20, versos 19 y 20. Estamos allí, libro de San Juan, capítulo 20, versos 19 y 20. Mira lo que pasó aquí con Tomás. Dice aquí las escrituras, dice... Ese domingo, al atardecer, los discípulos, dice, estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Y de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos, y les dijo, la paz sea con ustedes, dijo, ¿verdad? Mientras hablaba con ellos, les mostró sus heridas, sus manos de costado, les mostró, ¿verdad?, sus manos, su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. ¿Se dan cuenta? Y vamos a ver el verso 26 y 29, aquí mismo del capítulo 20, el 26 y 29, dice que habían pasado 8 días, ¿verdad? Después, y dice el 20 y 26, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo, y esta vez Tomás se encontraba con ellos.
las puertas estaban bien cerradas otra vez, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, le dijo a Tomás, ¿verdad? Y mete tu mano en mi herida de mi costado, le dijo. Mete tu mano aquí en mi herida y no seas incrédulo, le dijo, sino cree. Entonces Tomás dijo: mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Amén. Entonces estaba aquí un discípulo, ¿verdad? Que como Tomás, ¿verdad? Como muchos que hay hoy en día, ¿verdad? Que dicen: no, hasta no ver no creer, ¿verdad? Entonces dijo: no, hasta que yo no vea sus manos atravesadas con los clavos y meta mi mano en su costado, no creeré. Digo, ese Tomás sí era tremendo, ¿verdad? Que él quería cerciorarse que realmente era cierto, pues, él no había visto, no había estado ahí cuando Jesús se apareció. Pero mira, 8 días después Jesús se aparece nuevamente. Y Jesús sí sabía lo que Tomás había dicho, ¿sí? Porque le dice: ven Tomás, ven para acá. Dice: ya habían pasado 8 días, ¿verdad? Y se apareció, dice que estaban las puertas cerradas, ¿verdad? Porque tenían miedo de los líderes judíos. En ese tiempo no habían chapas, nada, ponían una tranca en la puerta, ¿verdad? Estaban bien seguros ahí, que no fueran a llegar y se los llevaran presos, ¿verdad? Y los mataran. Entonces Jesús aparece en medio, ¿verdad? Y le dice: tóqueme, ¿sí? Ellos pensaban que era un fantasma, estaban asombrados, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Ya menos se desmayaban, porque Jesús le dice: ven, ¿verdad? Tócame mis heridas, mete tu mano en mi costado, tócame, soy yo. Es más, dicen los evangelios que hasta comió con ellos, ¿verdad? Y un fantasma pues no podía comer, ¿verdad? Para que creyeran y se convencieran, ¿verdad? Entonces, Jesús les invitó a mirar de cerca sus manos, su costado y sus pies y a tocarle, y dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Gloria a Dios porque nosotros pues no estuvimos ahí también, ¿verdad? En ese tiempo, pero no vimos, ¿verdad? Pero creemos por fe. Gloria a Dios, ¿verdad? Que todo esto ocurrió tal como dicen las Escrituras. Amén. Y vamos a ver entonces Lucas 24, el 27. Vamos a ver, seguir leyendo un poquito más allá adelante. Dice: de camino a Emaús. Vamos a ver aquí, vamos a cambiar la otra diapositiva. ¿Qué pasó más adelante? Mira, Jesús les explica las Escrituras a 2 de sus discípulos que iban de camino a Emaús. Dice las Escrituras así, Lucas 24, 13 en adelante. Dice: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos y les dijo: pero Dios impidió que lo reconocieran, no conocieron quién era el que iba con ellos. Y les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Les dijo Jesús. Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Verso 19. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los príncipes sacerdotes y los líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. En el verso 22 dice que también, que no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, dice, de seguidores, fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: qué necios son ustedes, les dijo, ¿verdad? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras declaran acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a casa.
Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos, lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos, a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado, de verdad, se le apareció a Pedro. Gloria a Dios. Vemos aquí entonces el relato de las Escrituras, ¿verdad? Siguiendo en Lucas capítulo 24, que iban dos discípulos de Jesús por el camino, ¿verdad? Iban hablando, iban conversando de todo lo que había sucedido en Jerusalén, ¿verdad? Habían ido a celebrar la Pascua en esos días, iban de regreso a su casa, iban viajando alrededor de Jerusalén, a Emaús eran aproximadamente 11 kilómetros, iban conversando. Y en medio del camino se les aparece Jesús, ¿verdad? Ellos no lo reconocieron. Sí, pero Jesús ya sabía lo que ellos iban hablando, ¿sí? Y Jesús se hizo como que no sabía, le dice: ¿qué están hablando, verdad? Entonces Jesús, dice el verso 27, Jesús les explica las Escrituras, ¿sí? Y vemos ahí en el verso 21, dice ahí que ellos no entendían, ¿sí? Decían que era un profeta, decía, ¿verdad? Que hacía milagros poderosos. ¿No eres tú el único extranjero aquí en esta ciudad que no se ha enterado? De Jesús Nazareno, le dijo, ¿verdad? Poderoso en palabras, dice, ¿verdad? Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Así que ellos lo miraban a él como un profeta, ¿verdad? Que hablaba de parte de Dios, y lo miraban también como un buen maestro que enseñaba, ¿verdad? Pero no habían entendido, no lo conocían a él como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Todavía no habían llegado a ese nivel, ¿verdad? Lo habían conocido como un profeta, un buen hombre que enseñaba, un buen maestro, ¿sí? Y dice el verso 21, mira: nosotros teníamos la esperanza, dice, de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Y todo esto sucedió hace 3 días. O sea, los discípulos que iban camino de Emaús esperaban entonces que Jesús librara a Israel de la opresión de sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Pues los romanos, ¿verdad? Les cobraban impuestos tremendos, estaban bajo la esclavitud de los romanos, les ponían cargas muy difíciles. Entonces ellos tenían su esperanza en que los judíos creían que los profetas del Antiguo Testamento se iban a cumplir, ¿verdad? Especialmente ahí en Deuteronomio 18:18, que dice la Escritura ahí, ¿verdad? De que el Señor le dijo a Moisés que iba a levantar un profeta, ¿sí? Como Moisés, más grande que Moisés todavía, que iba a hablar, que iba a ser poderoso en palabras y en obras, ¿verdad? Entonces ellos estaban esperando el cumplimiento de esa profecía, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, y señalaban a un Mesías, pero ellos pensaban que iba a ser un Mesías político o militar. No se dieron cuenta que el Mesías vino para rescatar a la gente de la esclavitud, del pecado, ¿sí? Entonces, cuando Jesús murió, por lo tanto, entonces ellos perdieron toda ilusión, perdieron toda esperanza, no entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande esperanza, amén. Jesús no había, su reino no era de este mundo. Ellos querían proclamarlo rey, ¿verdad?, de Israel, y que los liberara de la esclavitud de Roma. Pero Jesús, ellos no habían entendido que el reino de Jesús era un reino celestial, un reino eterno, no de este mundo, y les ofrecía la gran esperanza de salvación. Iban a ser libres de sus opresiones, claro que sí, porque Jesús vino a darnos libertad, ¿verdad que sí? ¿Cuánto lo creen? Libertad del pecado, libertad de las acechanzas del enemigo. Entonces, en el verso 24 vimos entonces ahí que algunos de nuestros hombres, dice, corrieron para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. O sea, ellos conocían, habían visto a Jesús crucificado, lo habían visto enterrado en la tumba, y además habían escuchado el testimonio de las mujeres que les habían dicho que Jesús había resucitado, pero ellos no habían creído. Es más, se alejaron de ese grupo y se fueron mejor para su casa, ¿verdad? Entonces estos hombres sabían que la tumba estaba vacía, pero seguían sin advertir la resurrección de Jesús, porque estaban muy tristes, su corazón estaba quebrantado y decepcionado, porque habían puesto sus esperanzas en Jesús y lo habían visto muerto, ¿verdad? A pesar de las evidencias del testimonio de las mujeres y de las profecías bíblicas que se ocupaban de este hecho, ellos no creían. Así que fue necesario
que interviniera Jesús. Y vemos aquí en el verso 27, mira lo que dice el verso 27. Entonces Jesús dice, los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. ¿Qué les habrá dicho Jesús? Bueno, pues cuando tú lees el Antiguo Testamento y lees desde el Génesis, ¿verdad?, en adelante, toda la escritura habla acerca de Jesús. Desde Génesis 3:15 habla de la simiente prometida, ¿verdad?, que iba a venir y que iba a apachar la cabeza de la serpiente, ¿verdad?, y de que en ella íbamos a encontrar salvación. La Biblia también habla a través del siervo sufriente. En Isaías 53, tú puedes leer ahí, todo el capítulo 53 de Isaías habla acerca del sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz, ¿verdad? Y eso es que esa profecía de Isaías se escribió 750 años antes de que Jesús naciera, ¿verdad? Ni siquiera se conocía la muerte por cruz, ¿verdad?, cuando Isaías escribió esta profecía que hablan del sufrimiento que Jesús iba a tener en la cruz, ¿verdad?, que no iba a abrir su boca, que iba a ser desechado por los hombres, ¿verdad?, que iba a tener sed, se le iba a secar su boca, y es más, que iban a echar suerte sobre su ropa. Todo eso estaba profetizado y se cumplió al pie de la letra, como dicen las profecías del Antiguo Testamento. Y al que traspasaron, dice en Zacarías 12:10, también estaba profetizado que lo iban a traspasar, ¿verdad?, con la lanza en su costado. Y es más, también estaba la profecía de que no iban a quebrar ninguno de sus huesos. Y así fue, cuando estaba crucificado, solamente a los dos ladrones, el que estaba uno a su izquierda y a su derecha, le quebraron las piernas, ¿verdad? Pero Jesús no fue necesario, puesto que ya había muerto. Así que el ángel del pacto, se habla también en Malaquías, que es Jesucristo, Malaquías 3:1. Jesús vuelve a referir a estos discípulos al Antiguo Testamento y les dice, vayan a las Escrituras, todas las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de mí, dijo Jesús, ¿sí? Cristo es el hilo que atraviesa todas las Escrituras y el tema central de la Biblia es Jesucristo. Amén. Así que ellos no lo entendían y fue necesario que Jesús les explicara las Escrituras. Y dicen ellos que les ardía el corazón. Dice, entonces reconocieron a Jesús cuando llegó a su casa, les partió el pan, comió con ellos. Dice que sus ojos fueron abiertos y decían ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras, verdad? Y decidieron recorrer otra vez esos 11 kilómetros y de vuelta a Jerusalén, ¿verdad? Y fueron entonces a contar las buenas nuevas a los demás discípulos, a los 11 y los demás que estaban reunidos ahí, de que habían visto a Jesús y que se les había aparecido en el camino. Ahora ya no estaban ellos temerosos, ya no estaban con temor, con tristeza, sino ahora su corazón se había llenado de gozo, de alegría, de que ver que las Escrituras habían cobrado vida y que Jesús estaba vivo y se les había aparecido, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque se cumplieron las Escrituras, todo lo que estaba profetizado acerca de Jesús, que era necesario que muriera y al tercer día resucitara, se cumplió. Amén. Así que vamos a seguir leyendo entonces en el mismo capítulo 24, solo que ahora vamos a leer el verso 35 en adelante. Dice, Jesús se aparece a los discípulos. Dice, luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo el Señor. Pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les dijo Jesús. Les preguntó, ¿por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies, pueden ver de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba y les mostró sus manos y sus pies, aún así ellos dicen que seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen algo de comer?, les dijo Jesús. Y le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras, dice,
y dijo efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y que se proclamaría que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén, llenos de gran alegría, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Por su palabra, porque Jesús se les apareció a los discípulos, ¿verdad? Era necesario que Jesús se diera a conocer, ¿verdad? Porque ellos estaban atemorizados, no creían, a pesar de que vieron a Jesús ahí en medio y les dijo, toquen mis manos, mis pies, estaban espantados, ¿verdad? No podían creer que lo habían visto desangrarse, lo habían visto cómo los romanos lo habían castigado, lo habían enterrado en la tumba, ¿verdad? Y a veces el asombro es tan grande, como dice, es tan real que cuesta mucho creerlo, dicen muchos, ¿verdad? Cuando tienen una sorpresa así tan grande, ¿verdad? Pero Jesús quería asegurarse, ¿verdad?, de que ellos realmente creyeran de que Él era, ¿verdad?, que no era un fantasma o era algún impostor ahí, ¿verdad? No, Él se les apareció estando las puertas cerradas nuevamente, les mostró sus manos, y es más, les dijo, ¿tienen algo de comer? Les dijo, ¿verdad? Y le llevaron un trozo de pescado para que vieran que sí era Él, y hasta comió, ¿verdad? Para que realmente se convencieran de que era Jesús, ¿verdad? El que comía con ellos. Y es más, la Biblia dice luego que fue la ascensión, pero realmente no ocurrió en ese momento, luego la ascensión, no, pasaron 40 días, ¿verdad? Que Jesús estuvo con ellos, tuvo diferentes apariciones en diferentes lugares, ¿verdad? Diferentes personas, y les habló acerca del reino de Dios, porque de esta manera Jesús los estaba preparando para la gran comisión, para enviarlos a predicar el evangelio a todas las naciones. Amén. Entonces dice así aquí la gran comisión, el verso 47 y 49. Veamos aquí lo que Jesús les dijo. Dice el verso, también se escribió de este mensaje, que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y proclamen que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Pero Jesús les dice, también si quieren acompañarme, vamos a ver así rapidito, Mateo 28, 19. Mateo está un poquito atrás, ¿verdad? Con estas palabras termina también el evangelio de Mateo, ¿verdad? Y les dice ahí en la gran comisión, ¿verdad? De que fueran a todo el mundo a predicar este evangelio, ¿verdad? A todas las naciones. Mateo 28, 19 dice así. Vamos a leer desde el 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, dijo el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñele a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. O sea, Jesús los estaba encomendando a sus discípulos a que fueran, a que no se quedaran callados de esa verdad. ¿Sí? Te pregunto, si tú ya has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Le has visto como el regalo, ¿verdad?, de salvación en tu vida. ¿No es cierto que tenemos ahora la oportunidad, ¿verdad?, de ir y compartir con otros? ¿Sí? Qué hermoso es compartir este precioso evangelio, ¿verdad?, de que Jesús está vivo y un día vendrá por su iglesia, ¿verdad? Es como que si tú tuvieras la cura para el cáncer, ¿verdad? No debes de quedarte con eso, tienes que compartirlo, ¿verdad? Para que otras personas también se salven y no mueran, ¿verdad? Entonces, así es el evangelio. Dios nos ha encomendado ahora que proclamemos que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Amén. Gloria a Dios por eso, porque tenemos la oportunidad de proclamar este evangelio precioso de las buenas nuevas de salvación. Pero el Señor dijo una cosa, verso 49 aquí en Lucas 24. Dice, ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre.
pero quédense aquí, les dijo, en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder. O sea, no los iba a dejar solos, era necesario que Jesús padeciera, fuera sepultado y resucitara al tercer día y que ascendiera al cielo. ¿Por qué? Porque necesitaba enviar el Espíritu Santo, ¿sí? Que nos iba a llenar a todos los que creemos en Jesús de su poder para compartir estas buenas nuevas de salvación. No lo iban a hacer los discípulos en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso dijo el Señor allí que acabamos de leer, ¿verdad? En Mateo, toda potestad me es dada, dijo, ¿verdad? En los cielos y en la tierra, dijo, ¿verdad? Para que no fueran solos, sino que proclamaran este precioso evangelio. Y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿sí? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, en el nombre de la Trinidad. Y enseñándole a los nuevos convertidos que obedezcan, que guarden estos mandamientos, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Y entonces tenemos que estar nosotros completamente seguros de que el Señor no nos ha dejado solos. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Él dejó su Espíritu Santo para que sea nuestra guianza, para que sea nuestro consolador, el Paracletos, dice el original, ¿verdad? Que podemos nosotros venir confiadamente delante del trono de su gracia, pidiéndole al Señor, ¿verdad? Consuelo, pidiéndole ayuda, pidiéndole fuerzas, y el Señor está ahí para consolarnos, para animarnos, para darnos la fuerza, la fortaleza que necesitamos para hacer su obra, para hacer su voluntad aquí en esta tierra. Amén. Así que el Señor dijo, otra cosa les dijo, paz a vosotros, les dijo, ¿verdad? Entonces también el Señor nos da su paz. Mira qué precioso, ¿verdad? Que en medio de cualquier dificultad que tengamos nosotros, el Señor se presenta ahí cuando nosotros oramos y nos dice también paz a vosotros, ¿verdad? En una oportunidad Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dice, ¿verdad? Entonces el Señor trae una paz que sobrepasa todo entendimiento, que podemos tener en medio de cualquier dificultad que tengamos, en medio de cualquier problema. Podemos confiar plenamente que el Señor está en control de cualquier situación, por muy difícil que estemos pasando, podemos confiar plenamente en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros y no nos va a dejar solos, no nos va a dejar desamparados. ¿Cuántos creen esa promesa del Señor? Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios por su palabra, porque el Señor es fiel, amén. El Señor ha dicho que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, gloria a Dios. Así que Él no nos ha dejado desamparados, en cualquier momento Él está con nosotros. Tengamos entonces esa confianza de venir al Señor Jesucristo, el príncipe de paz, amén. La paz que Jesús nos ofrece no es como el mundo la da, como no es una ausencia de problemas, no, claro que no, es al contrario, es una paz permanente y segura, que nosotros podemos tener esa paz en medio de angustias, en medio de problemas que estemos afrontando, y podemos confiar en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, amén. Y por último vamos a ver entonces la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Leímos ahí en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? La gran comisión. Y también vamos a ver aquí la ascensión de Jesús. Lucas 24, 50, 53. Entonces ahí vemos aquí entonces la ascensión de Jesús. Cómo el Señor termina con esto, ¿verdad? Entonces Jesús los llevó, dice, a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos, dice, lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo el tiempo en el templo adorando a Dios. Ya no estaban entonces los discípulos temerosos, ¿verdad? Porque Jesús lo habían visto ascender al cielo y les dijo, los ángeles, en el otro evangelio dice, vamos a ver aquí, veamos aquí en Hechos, el otro evangelio, el libro de Hechos, el otro libro que escribió Lucas, ¿verdad? Hechos capítulo 1, verso 8, veamos aquí rapidito, cómo esta escritura también se narra aquí un poquito más amplia. Dice, dice el Señor, pero recibirán poder, dice, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejos de la tierra. Después de decir esto, dice, verso 9, Hechos 1:9, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos de túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos.
Y les dijeron, hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Entonces, estos dos personajes eran ángeles, y les dijeron, ¿por qué están viendo al cielo ustedes, verdad? Están ahí viendo para arriba. Dijeron, este mismo Jesús que ha sido levantado al cielo, un día va a venir otra vez, ¿sí? Qué palabras llenas de fortaleza, amén. Y sabemos que Jesús va a regresar y nos va a llevar para estar con Él por siempre. Y veamos aquí Juan 11, 25 al 29. Y ya con este versículo terminamos. En Juan 11, 25, 27 también habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahí la resurrección. Les dijo Juan 11, 25, ¿verdad? Al 27. ¿Lo pueden leer ahí? Vamos a leerlo. Y dice así. Juan 11, 25. Amén. Dice así. Dice así, yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Que Jesús nos da de ánimo, de consuelo. Los discípulos vieron entonces a Jesús hacer muchas obras y señales. Dice Juan 20, 30 y 31, ¿verdad? Que este libro, la Biblia, el libro de San Juan y todo lo que contiene la Biblia, fue escrita precisamente para esto. Juan 20, 30 y 31 nos dice de que los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, la Biblia. Pero dice, pero estas señales se escribieron, estas palabras se escribieron para que ustedes continúen creyendo, dice la Escritura, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos las Escrituras, la palabra de Dios que hablan acerca de Jesús, del Mesías prometido, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se cumplieron las Escrituras tal como está escrito, y hay muchas más todavía profecías que están por cumplirse, ¿verdad? Así que tenemos la palabra más fiel y confiable, y podemos venir a ella en cualquier momento, que el Señor está ahí dispuesto a darnos consejo, sabiduría, cuando le pedimos y estudiamos su palabra, le conocemos más. Así que estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Así que damos gracias a Dios por su palabra, porque Jesús está vivo. Él es la resurrección y la vida, y nos dice que creamos en Él, porque aunque estemos muertos, viviremos, ¿sí? Aunque estemos muertos, viviremos, si creemos en Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice el Señor, no morirá. O sea, tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tú crees en Jesús? ¿Crees que Jesús murió en una cruz por ti, por tus pecados? ¿Crees que fue enterrado y resucitó al tercer día y que está en gloria, ¿verdad?, intercediendo por cada uno de nosotros, y que un día vendrá, ¿verdad?, para llevarnos con Él, ¿verdad? Si es que todavía estamos vivos, ¿verdad?, cuando Él regrese, porque vemos las señales, ya la venida del Señor está cerca. Así que debemos de creer en el Señor con todo nuestro corazón, amén. Se cumplieron las Escrituras, Jesús está vivo. Los discípulos no podían creer estas cosas, ¿verdad?, que estaban aconteciendo, tenían sus ojos cegados, pero fue Jesús tan misericordioso que se les aparece en medio, hasta comió con ellos y les permitió que lo tocaran y todo, ¿verdad?, para que creyeran. Pero bienaventurados, dijo Jesús, a todos aquellos que no vieron y creyeron. La pregunta es, ¿tú crees en Jesús? ¿Te gustaría en este momento pedirle al Señor que toque tu corazón, que entre a morar en tu vida y te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Jesús nos ofrece? Si es así, ¿por qué no haces una oración conmigo? Hoy estamos celebrando el Domingo de Resurrección, es un buen día para empezar, nacer de nuevo y empezar una nueva vida. Así que si ese es el deseo de tu corazón, levanta tu mano ahí donde estás y haz esta oración ahí conmigo y repite esta oración de lo más profundo de tu corazón. Y dile así al Señor: amado Dios, te doy gracias, Señor, por amarme, por entregarte por mí en esa cruz. Gracias, Señor, porque tú no te quedaste en esa cruz, te levantaste de la muerte, Señor,
al tercer día. Yo creo, Señor, en ti. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, que un día vendrá otra vez por nosotros, Señor, y has ido a preparar un lugar en el cielo para estar por siempre en la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque solo tú puedes perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Perdona nuestros pecados, Señor, y danos salvación y vida eterna. Permite, Señor, que cada día podamos conocerte cada día más y servirte con todo nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, dice la Escritura que hay fiesta en el cielo, los ángeles se gozan y todos se gozan de que un pecador se ha arrepentido. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que comunícate con nosotros. Aquí al final te voy a dejar nuestra información para que te comuniques. Y vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Hoy es primer domingo del mes. Así que vamos a pasar los elementos allí. Y vamos a leer el pasaje que está en 1 Corintios 11, 23, 26. Búscalo ahí, 1 Corintios capítulo 11, versos 23 y 26. Dice la Escritura así. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Y dice así. ¿Ya tienen todos los elementos? Sí, ahí están pasando por ellos. Este es un tiempo especial en que recordamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? No somos dignos, ¿verdad? De tomar la cena del Señor. Es por su misericordia, el Señor nos invita, ¿verdad? Si tú has entregado tu vida a Jesús, reconoce que lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por todos, ¿verdad? El sacrificio que Jesús hizo en la cruz pagó un precio tan grande, ¿verdad? El único que pudo salvarnos, el sustituto, el que nos tocaba a nosotros morir en esa cruz, Él tomó nuestro lugar, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos sus enemigos, cuando no creíamos en Él, Él murió por toda la humanidad, por todo aquel, aún por aquel que nunca se acuerda de Jesús, que nunca que le dio la espalda, ¿verdad? También por él, si se arrepiente, el Señor lo perdona, como esos dos ladrones en la cruz, ¿verdad? Jesús al ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, de seguro te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Jesús lo salvó, mas sin embargo el otro, ¿verdad? Que no creyó y todo, pues él mismo se condenó. Así que si tú has creído, participa en los elementos de la Santa Cena. El pan, dice las Escrituras aquí, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos, agarramos el pan con reverencia y comamos. Este es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue traspasado, fue inmolado por nuestros pecados en la cruz. Amén. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Tomemos la sangre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, en que reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra condición, Señor, de pecado, Señor. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos amaste aún cuando éramos pecadores, Señor. Y tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, tú estás dispuesto, Señor, a perdonarnos y empezar. Dice tu palabra que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Te damos gracias porque podemos en esta hora reconocer tu sacrificio por cada uno de nosotros, Señor.
no fue en vano, Señor, tu muerte. Tú tomaste nuestro lugar, rescate por nuestros pecados, Señor. Y te damos gracias porque tú resucitaste de la muerte, Señor, y tenemos vida eterna al creer en tu nombre, Señor, y perdones nuestros pecados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos manda entonces a que recordemos, ¿verdad?, su sacrificio. Cada primer domingo de cada mes tenemos la oportunidad de poder compartir y participar de los elementos de la Santa Cena que el Señor nos instituyó. La otra ordenanza es el bautismo también, ¿verdad?, que el Señor nos manda. Lo vimos hoy aquí en Lucas 24, 47, 49 y Mateo 28, 19, que dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad?, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que si tú aún no te has bautizado, vamos a tener bautizos pronto, por ahí por agosto, esperamos en Dios que así sea, ¿verdad? Y podamos también ser obedientes, ¿verdad? Y dar ese paso de obediencia también que el Señor nos manda en su palabra. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque un día nosotros también pasamos por las aguas del bautismo en reconocimiento de que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y ahora somos discípulos de Jesús y tenemos una gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que te dejo entonces aquí con nuestra información. Ahí está nuestra dirección, nuestra página web. Comunícate con nosotros, ahí estamos en Facebook, saliendo en vivo todos los domingos a la 1:30 de la tarde y también en YouTube. Suscríbete ahí en nuestro canal en YouTube, búscanos como Iglesia Vida Eterna. Gracias a Dios por estos 250 seguidores que tenemos ya en nuestra página de Facebook. Gloria a Dios por eso. Comparte con tus amistades, ¿verdad? La palabra de Dios, que todos los domingos estamos estudiando verso por verso el libro de San Juan. Continuaremos el próximo domingo con estas enseñanzas y mándanos un email ahí a idpvidaeterna@gmail.com. No me resta más que desearte muchas bendiciones de parte de Dios y pedirle al Señor que te guarde de toda maldad. Vamos a orar y poner en las manos del Señor tu vida y el resto de la semana. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Llévanos con bien a casa, te damos gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve atrás vacía. Hemos visto, Señor, cómo tú te levantaste de la muerte y triunfaste con poder y fuiste levantado hasta el cielo, Señor, y nos has dado la promesa de tu Espíritu Santo, Señor, que nos acompaña siempre, donde quiera que vayamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos proteja de toda maldad, de toda contaminación, de todo mal, y bendiga, Señor, nuestro caminar, nuestra salida y nuestra entrada, en nuestro trabajo, donde quiera que andemos, Señor, que seamos luz y proclamemos que en ti hay salvación y vida eterna, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Soy el pastor Mario Torres, te espero la próxima semana a la 1:30. Aquí estamos en Rockford, 3525 Broadway. Bendiciones para todos, hasta la próxima. Bendiciones, bye bye.